No, es... Pero fíjate, Ana Rosa Pastor García, que también dicho así, dices a lo mejor, pero si os digo Ana Pastor, ya sabemos que estamos hablando de una de las grandes periodistas más prestigiosas del momento. Lo que igual no sabíais algunos es que Ana ha puesto en marcha un maravilloso proyecto para contribuir a fomentar el pensamiento crítico, muy importante hoy en día, en colegios, institutos, universidades y otros centros de formación, y colabora con A3 Media en su plataforma Levanta la Cabeza. ¿Y por qué está hoy ella aquí? Porque desde Grandes Profes queremos ayudaros a que os cuidéis y tengáis pistas de cómo gestionar la avalancha de información que recibimos actualmente, esa sobredosis, bueno, lo que conocemos ya como las fake news. Compañera, me hace mucha ilusión tenerte hoy aquí. Grandes Profes cuida a sus profes con Ana Pastor. Muchas gracias. Sí. Gracias. Hasta ahora. Pues sí, me llamo Ana Rosa, ¿qué vamos a hacer? Es una cosa como otra cualquiera. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias a mi casa también que me deja estar aquí hoy. Solamente quiero decir al principio, y luego lo repetiré, que gracias. Creo que hay dos profesiones en este país que no cuidamos apenas. Sois vosotros y sois las enfermeras. Este país es mejor gracias a vosotros y a vosotras. Ahora que soy madre lo sé mejor, pero... lo que los periodistas hacemos no es demasiado complicado comparado con lo que tenéis vosotros. Bueno, qué difícil es estar ante un público que está muy acostumbrado a responder preguntas, porque por eso sois profes también. Y yo lo único que sé hacer en la vida es hacer preguntas. Así que os voy a pedir primero que penséis y tuiteéis cuando tengáis claro con ese hashtag que decía Arturo, la pregunta más difícil que un alumno o alumna os ha hecho alguna vez. La más difícil, ¿vale? Luego lo leeré todo en Twitter. Yo tengo que reconocer que la pregunta más difícil, desde luego, no es ninguna de las mías. Ahí está saliendo, entre otros, más periodismo. Una de las preguntas más difíciles no son las que yo hago en las entrevistas, normalmente las hacen los niños y, en concreto, a mí me las han hecho mis hijos. A los 3 años, mi hijo, nuestro hijo pequeño, me preguntó, yendo en el coche, por qué no seguía la luna. A los 4 años me preguntó, que seguro que os ha pasado muchas veces, por qué los perros ladran. Como es hijo nuestro, pues no se conformó con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta, ni con la quinta, ni con la 10ª. Y a los 6 años me preguntó una que me hizo dudar si ahí había que mentir o no en las respuestas. Fue uno de mis primeros contactos con la mentira como madre, que fue, mamá, ¿te vas a morir algún día? Una pregunta muy difícil, nada que ver con lo que yo hago los domingos. Bueno, os pido que penséis cuál es la pregunta más difícil que os han hecho alumnos, alumnas, y luego la tuiteéis. Me habían pedido que viniera a hablar, parecido a las fake news, pero quiero contaros de dónde viene mi obsesión por las mentiras. Voy a poner con Salva, nuestro realizador, la primera imagen. Ahí está. La mujer que está más cerca de mí, aquí, es mi madre. La otra es mi tía. Es mi madre a la edad de mi hijo pequeño y es la edad en la que dejó de estudiar. Mi madre, que se llama Paquita, era de un pueblo pequeño de La Mancha y a esa edad, generación de la posguerra, dejó de estudiar y se vino a Madrid a limpiar. A pesar de todo, mi madre hoy, que va a cumplir 80 años dentro de unos días, sabe manejarse en Internet, lee las cosas que publican sobre algunos de sus hijos y, bueno, hace unos años le regalamos un ordenador para que pudiera aprender un poco de informática. Se apuntó a las clases del Inserso y cuando acabó la segunda clase vino y nos dijo, ¿os importa que yo coja un profesor particular que no me entero mucho? Cogió un profesor particular y ahora pues se conecta por Skype, manda emails, el teléfono móvil también lo utiliza muy bien, etcétera. ¿Por qué quiero hablaros de mi madre? Pues porque la primera lección que ella aprendió es que, a pesar de no haber podido estudiar, ella no iba a rendirse e iba a seguir aprendiendo en la vida, que es lo que sigue haciendo con 80 años. De una mujer como ella nací yo, ese es mi bautizo, ya fruncía el ceño, creo, ahí con 6 meses. Y de una mujer como ella nací yo y nacimos mis hermanos. Ella tuvo una intuición desde muy joven, a pesar de, como digo, que su vida no fue sencilla, y es que quería y tenía muy claro que nosotros teníamos que tener una formación, que teníamos que pasar por vuestras manos. Somos la primera generación, mis 3 hermanos y yo, en tener una carrera. Somos la primera generación con formación universitaria. Cuenta mi madre, no sé cuánto hay de, ya sabéis, la memoria familiar, una anécdota que es la que me vincula realmente con las mentiras. Cuando yo tenía 7 u 8 años, la misma de la que estamos hablando, a mí mi hermana me recogía todos los días del colegio, íbamos al mismo cole y nos íbamos a casa juntas. Y un día no me encontraba. Momento pánico, donde se había metido Ana, que no Ana Rosa.
y me encontraron en una zapatería. Alguna vez he contado esta anécdota. ¿Qué hacía yo en la zapatería? En mi casa, que no había muchos recursos, mi madre había dicho que esa zapatería, que tenía unos zapatos que a mí me gustaban, no había de mi talla. Y yo me fui a hacerle un fact-check. Me fui a la zapatería, entré a la zapatería y le pregunté a la señora de la zapatería si tenían mi número, que deduzco que sería un 34, un 35, y había zapatos de mi número. Claro, salí cabreadísima, fui a casa, me cayó la bronca del siglo por haberme ido sola, pero les dije, oye, claro, ¿cómo te iba a decir una madre que no podían pagarlos? Ahí fue mi primer contacto, como os digo, con las mentiras, y seguramente ella tuvo la misma duda que yo de si hay que mentir a los hijos o no, que no sé si tenéis resuelta esta duda. Ahí, bueno. Os decía que ese fue mi primer contacto con las fake news. Sí. El consejero delegado también ríe a 3:30. Hemos visto muchas fake news a lo largo de nuestra historia. No éramos tan pijos llamándolo fake news, lo llamamos mentiras o bulos, ¿no? Bueno, yo aprendí de pequeña que es mucho mejor corroborar las cosas por ti misma, y es lo que creo que intento enseñar también a mis hijos, y por eso a veces me peleo tanto con los políticos, ¿no? Hace poco recordábamos una mentira que igual hay mucha gente joven, especialmente mujeres, pero igual todos los demás recordáis el famoso cormorán del Golfo. Era un pájaro lleno de petróleo que se nos vendió como un pájaro de la guerra de Irak. No era Irak, ese pájaro no era de allí y no era por culpa de la guerra de Irak. Fue una de las primeras fakes, bulos, que se distribuyeron en los medios de comunicación de todo el mundo. Ha habido noticias preocupantes. Estamos viendo estos días muchísimas fakes en torno al coronavirus. Es un tema importante, pero hay muchas fakes y muchos bulos. Y luego, antes de que se llamaran así, apareció esto. Voy a pedir que levante la mano quien sepa de qué va esta anécdota. Vale. Silvio González no ha levantado la mano y Ferreras tampoco. No voy a contar la anécdota. Ya sabéis que tiene que ver con... Se han quedado manos levantadas. Tiene que ver con un programa en directo que, si te hacía ilusión conocer a Whitney Houston, te traían en Antena 3 a Whitney Houston, a Fernando Redondo del Real Madrid o a Ricky Martin. Bueno, la leyenda dice que Ricky Martin tuvo una actuación estelar con un perro y mermelada de por medio. Yo conozco gente que me ha jurado y perjurado. ¿Cuánta gente os ha pasado eso, que lo ha visto? Era una fake de libro, pero hay gente que todavía de hoy dice que se emitió. Bueno, daba igual. Por cierto, os he pedido que levantéis la mano porque hace poco conté en una universidad esto, sin la foto de Ricky Martin, ni sorpresa, sorpresa, y me miraban como diciendo, ¿quién es Ricky Martin? En la universidad, gente de 20 años. Nos hemos dado cuenta, los periodistas, y en el caso concreto de este proyecto del que hemos hablado, Neutral Educación, que llegamos muy tarde a las universidades. Llegamos muy tarde para hablar de pensamiento crítico. En realidad es todo vuestro proceso el que necesitamos y por eso nos gusta estar mucho en contacto con la comunidad educativa. Cuando llegamos a la universidad es muy difícil ya que tú le digas a alguien que es importante pensamiento crítico, ¿verdad? Hacen así con la cabeza. Si no lo ha adquirido ya, si no se les ha entrenado en ello, es muy difícil. Por eso hemos empezado un proyecto que arranca en colegios, nada de política, nada de ideología, solo temas que a los chavales les interesen. Y, sobre todo, con la preocupación de cómo les llegan las informaciones. No las noticias, ni siquiera, las informaciones en general. Supongo que tenéis chats de padres de esos que odiáis. Los chats de padres habría que prohibirlos, seguro que pensáis eso. ¿Cuántas veces hemos recibido, nosotros también, la alerta de secuestro en la puerta del colegio? Muchos de los periodistas que nos dedicamos a esto, la policía muchas veces nos pide ayuda para que, a través de esos WhatsApp, insistamos en que es falso, que no está habiendo secuestros en España. Hay mucha gente a la que se lo dices y se lo sigue creyendo, pero este es el otro problema de la sociedad que conocéis, que es que hay gente a la que le gusta que le mientan. Yo ese debate no vamos a entrar hoy en él. Pero en cualquier caso sí que, hablando con A3 Media de la visita hoy y de estar con vosotros y con vosotras, sí que creo que el mundo ha cambiado tanto que antes era más fácil en los corrillos hablar de Ricky Martin, pero ahora ya no podemos controlar cómo nos llega, ¿no? La principal fuente de bulos en España y en cualquier país del mundo es WhatsApp. Brasil se ha convertido en una referencia porque durante la última campaña electoral fue la gran explosión, pero en nuestro país también está pasando. No podemos controlar lo que dicen nuestros hijos, lo que dicen los padres, las madres tampoco. En las redes sociales es un poco más sencillo, pero tampoco. Pero sí que hay unas herramientas, y de ahí parte el proyecto que hemos iniciado con Levanta la Cabeza, que son sencillas. Yo no soy muy buena en tecnología, pero hay algunas herramientas sencillas que a lo largo de los próximos meses vais a ir conociendo en Levanta la Cabeza. Y sobre todo algunas de las cosas muy básicas, ¿no?, que hacemos. Primero, que hay una intención. Hay alguien que quiere que te creas algo
normalmente con mala intención. En los últimos tiempos, sobre todo, ha habido muchísimos bulos relacionados con la salud, coronavirus, vacunas, etcétera, y con dos tipos de cosas, el feminismo y la inmigración. Casi siempre buscan hacer daño. Y en cualquier caso, cuando salimos de esos temas y ya afectan más a niños y a gente más pequeña, todo tiene que ver con esto. Les llegan vídeos, les llegan fotos, muchos de los audios que también se mueven les llegan a nuestros hijos y no saben de dónde les vienen. Como se lo envía alguien a través de WhatsApp que conocen, porque WhatsApp sí que es una red cerrada, pues siempre es más complicado saber el origen y casi siempre la gente le da más fiabilidad. Voy a poneros un vídeo de los que vais a poder ver en los próximos meses en colaboración con Levanta la Cabeza, que explica un poco cómo le llega a nuestros hijos la información y también qué podéis hacer vosotros. Hemos visto que hay que tener cuidado cuando lees cosas en las redes o en internet porque muchas de las cosas que lees pueden ser mentiras. Tranquilos, que tampoco hace falta ser Sherlock Holmes para poder desenmascarar a los malos. Pero sí que hay que seguir unos sencillos pasos para estar preparados. Estas son unas recomendaciones para que neutralicéis las mentiras. Primero, fíjate bien en el link. ¿Quién publica la noticia? Si es un medio de comunicación conocido o un periódico conocido, pues en principio no tiene por qué haber problema. Pero si no conoces quién publica la noticia, sospecha. La noticia del día y de la noche.com. La mejor información del mundo mundial.es. Desconfía. Mantén los ojos bien abiertos. Y no solamente me estoy refiriendo a las noticias que leéis, sino también a las publicaciones, los tweets, los stories. Por ejemplo, @machulloque18 dice en Twitter que se han aumentado los cursos en la ESO y que ahora no son 4, sino que pasan a ser 6. Pues no te lo creas, que te lo demuestre. 2. Nunca te quedes en el titular. Ya sabes que los malos lo que quieren es que hagas clic. Y por eso a veces exageran un poco los titulares. ¿Que llegan los extraterrestres? Pues quizá no lleguen. Si pinchas en la noticia, verás que se trata pues, de una película que se va a estrenar la semana que viene. 3. Cuidado con el humor. Ya sabéis que hay páginas que se dedican a crear bulos para hacernos reír. Pero el problema está en que a veces nos lo creemos. Y eso ya no hace tanta gracia, ¿verdad? Rosalía se presenta a las elecciones. No te lo creas, es una broma. Tra. Pero aún así, puede haber muchos fakes que se os escapen. Y ya sabes, para eso, pide ayuda. Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Una de las claves de que Neutral exista es el equipazo que tenemos, que la verdad es que es maravilloso porque primero son muy jóvenes, con lo cual entienden de lo que estamos hablando y porque hacen cosas que todo el mundo puede comprender. Una de las grandes preocupaciones que hemos notado es que cuando lanzamos Neutral Educación pensábamos que solo nos iban a llamar de las universidades y nos ha sorprendido que cada vez nos piden estar en lugares donde hay niños más pequeños, ¿no? Y bueno, lo sabéis mucho mejor que yo, que es muy difícil a veces abarcar un territorio y un ecosistema tan delicado como el de las redes, pero hay herramientas y sé que como la ilusión es parte de estas jornadas y yo soy un poco como Tony Nadal, así un poco madre Merkel de no rendirse, hay herramientas, podemos hacer muchas cosas juntos para que no nos cuelen noticias falsas y para que no se las cuelen a nuestros hijos, que además les generan una imagen de un montón de cosas muy difusa y equivocada. Ahí hemos puesto algunos de los decálogos, pero bueno, cuando entréis en Levanta la Cabeza ya veréis que hay un montón de herramientas más. Estoy terminando ya. Quiero decir, por cierto, que me ha pedido Tony Nadal que diga, hemos debatido fuera sobre su dureza. Yo soy partidaria de la exigencia máxima, me la aplico a mí misma y se la aplico a mis hijos y a todo mi entorno. Me ha dicho que en la anécdota de Nadal, cuando iba a salir con Federer, esa anécdota que decía no tendrás mejor saque, no tendrás mejor revés, le terminó diciendo, pero puedes ganar. Me he comprometido a decíroslo porque se puede ser duro mucho rato, pero no todo el rato. Y quiero terminar agradeciéndoos, como os he dicho antes, yo creo que nada en la vida se puede hacer sin explicar lo que somos, por eso quería empezar hablando de mi madre y de lo importante que ha sido para ella poder dejarnos ese legado y esa herencia, poder dejarnos en vuestras manos. Yo soy lo que soy gracias a mi familia y sobre todo gracias a la cantidad de gente en el colegio y en la universidad que me han dicho no te rindas, si tú quieres ser lo que quieres ser, tienes que serlo. Para mí en la vida hay dos cosas básicas, raíces, de donde venimos, y alas para seguir soñando. Gracias por lo que hacéis y gracias por escucharnos. Muchas gracias, Ana. Arturo Jesús.
Gracias por tus consejos. Gracias. Porque ese sí que es un virus tremendo, el de las